Se confirma el nuevo problema de Sinner que puede acabar con su carrera. Jannik Sinner ha sido visto durante los últimos meses como una máquina perfecta. El jugador que parecía destinado a dominar el tenis, que llegó a lo más alto del ranking y que acumuló títulos de Grand Slam en muy poco tiempo. Sin embargo, el US Open 2025 ha sacado a la luz una debilidad inesperada que pone en duda esa imagen de invencibilidad. Una estadística que, aunque pueda parecer mínima, ha tenido un impacto decisivo en su derrota contra Carlos Alcaraz y en la pérdida del número 1 del mundo. En la final de Nueva York, el saque de Sinner fue un desastre en los momentos clave. Contra un rival como Alcaraz, que no perdona ni el más mínimo error, esa grieta se convirtió en un abismo imposible de tapar. Y las cifras lo confirman, el italiano atraviesa una crisis en su primer servicio. En Cincinnati, apenas superó el 60% de primeros saques dentro en un solo partido, y desde ahí la tendencia ha sido claramente negativa. Lo que debería ser un golpe ganador se está convirtiendo en un lastre que sus rivales saben aprovechar. Lo más sorprendente es que esta carencia choca con las estadísticas oficiales de la ATP. Según el Server Rating, Sinner es el segundo mejor sacador del circuito, solo por detrás de Perricard. Además, lidera el ranking en juegos ganados al saque con un 92% y es el número 1 mundial en puntos ganados con el segundo servicio, con casi un 60% de efectividad. En otras palabras, domina todas las métricas relacionadas con el saque, salvo la más básica y crucial, la fiabilidad del primer servicio. Ahí es donde está la avería. Las críticas no han tardado en llegar, y una de las más duras ha sido la de Boris Becker. El extenista alemán, con la experiencia de haber conquistado títulos grandes y de haber basado buena parte de su carrera en la potencia del saque, no dudó en señalar el problema. Becker lo dijo claro. No esperaba ver una debilidad tan evidente en un jugador del nivel de Sinner y quedó decepcionado por su incapacidad de encontrar soluciones frente a Alcaraz. En sus palabras, el español cada vez muestra más variantes en su tenis, mientras que el italiano no supo responder con alternativas cuando su saque falló. Esta situación abre un debate muy serio. Sinner ha demostrado talento, consistencia y mentalidad ganadora, pero el tenis de élite no perdona carencias. En un circuito donde cada detalle cuenta, un primer saque poco fiable puede marcar la diferencia entre ganar y perder finales. Y más aún contra rivales como Alcaraz, que ha demostrado ser capaz de mantener un ritmo altísimo durante horas y desgastar a cualquiera con su variedad de golpes y su intensidad física. La derrota en el US Open no solo significa perder un título. También implica ceder el número 1 del mundo y confirmar que Alcaraz se ha convertido en una amenaza real y constante. El español ya lo ha superado en 2 finales consecutivas y ahora mismo parece un paso por delante en cuanto a confianza, consistencia y recursos en los momentos de máxima presión. El futuro de Sinner dependerá de su capacidad de corregir esta debilidad. Su talento es innegable y sus estadísticas generales siguen siendo impresionantes, pero mientras no logre estabilizar su primer saque, seguirá dejando una puerta abierta que rivales como Alcaraz sabrán aprovechar. Y lo que parecía una era de dominio absoluto del italiano puede convertirse en una rivalidad más equilibrada, donde cualquier detalle puede cambiar el rumbo de la historia. El tenis es un deporte de mínimos márgenes, y el caso de Sinner lo demuestra. Lo que parecía un detalle aislado se ha convertido en un patrón que preocupa a seguidores, analistas y exjugadores. La máquina italiana ha mostrado una avería inesperada, y ahora la gran pregunta es si podrá repararla a tiempo para recuperar la cima o si esta grieta será la oportunidad definitiva para que Carlos Alcaraz consolide su reinado. ¿Puede un jugador que ya es número 1 reinventarse para recuperar el trono? Esa es la gran pregunta que rodea hoy a Jannik Sinner. Tras su derrota en la final del US Open contra Carlos Alcaraz, el italiano ha hecho algo inusual: reconocer en público sus limitaciones y anunciar un cambio radical en su manera de jugar. Y lo más interesante es que ese plan tiene un único objetivo: vencer a Alcaraz y volver a ser el rey del tenis mundial. En una conferencia de prensa sincera y sorprendente, Sinner admitió que jugó de manera demasiado predecible y que ante un rival como Carlos, eso es casi una condena. Él cambió el juego. Yo no hice un solo saque y volea, no utilicé dejadas, fui demasiado plano, reconoció. Ahora, el italiano asegura que la clave está en salir de su zona de confort y probar cosas nuevas, aunque eso le cueste derrotas en el corto plazo. Lo primero que llama la atención es la autocrítica de Sinner.
No es común que un jugador de élite, tras perder una final de Grand Slam, diga abiertamente que no tuvo variedad ni recursos suficientes. Pero esa sinceridad refleja también madurez. Jannik entiende que el tenis moderno exige ser impredecible y creativo, especialmente cuando enfrente tienes a un talento como Alcaraz, capaz de cambiar el ritmo, atacar en cualquier momento y desgastarte física y mentalmente hasta dejarte sin aire. El italiano mencionó que su plan es incorporar elementos que hasta ahora no eran habituales en su juego. El saque y volea, por ejemplo, podría ser una herramienta clave para sorprender a Alcaraz y quitarle tiempo de reacción. Lo mismo ocurre con las dejadas, un recurso en el que Carlos es maestro, pero que Jannik apenas utiliza. Si logra añadir estas armas a su repertorio, podría equilibrar una rivalidad que hasta ahora se inclina hacia el murciano en los momentos grandes. La parte más reveladora de su declaración fue admitir que está dispuesto a perder partidos en el proceso. Esa frase encierra una mentalidad de largo plazo. Sinner sabe que para crecer como jugador debe arriesgar, probar, equivocarse y corregir. No quiere ser solo el sólido pegador de fondo que conocemos, quiere ser más versátil, más impredecible, alguien capaz de cambiar de plan en mitad de un partido sin perder confianza. En resumen, quiere convertirse en un jugador total. El calendario que viene ofrece a Sinner la oportunidad perfecta para probar su nueva estrategia. La gira asiática, con torneos en superficies rápidas, será el laboratorio ideal para ensayar variantes y arriesgar sin tanto miedo a las consecuencias. Luego llegará la Copa de Maestros, donde solo están los mejores, y finalmente la Copa Davis, un torneo en el que Italia defiende título y donde no se descarta un nuevo cruce frente a Alcaraz. Cada escenario será un test de fuego. La rivalidad entre Sinner y Alcaraz ya se siente como el motor del tenis moderno. Desde 2024, ambos han monopolizado los grandes torneos, dividiéndose los títulos de Roland Garros, Wimbledon, Australia y US Open. 8 Grand Slams consecutivos entre los dos. Es una hegemonía compartida, pero con un detalle: Carlos parece tener un extra de variedad y frescura que le permite imponerse en momentos clave. Por eso, Sinner no tiene más remedio que evolucionar si quiere mantener la pelea. Lo interesante es que esta reinvención no solo beneficiará al italiano, también enriquece el tenis en general. Ver a un Sinner más creativo, capaz de romper su propio molde, hará que los duelos contra Alcaraz sean aún más imprevisibles. Y si a esa mezcla le sumamos a Djokovic, que aún resiste, y a jóvenes en ascenso que sueñan con romper el duopolio, estamos ante un escenario histórico. Como dijo el propio Sinner, los retos lo motivan, y no hay reto más grande ahora mismo que encontrar la manera de vencer a Carlos Alcaraz. El cariñoso mensaje de Alcaraz tras vencer a Sinner en la final del US Open: "Te veo más que". El murciano y el italiano han sido los protagonistas de las últimas 3 finales de Grand Slam. Carlitos, tras proclamarse campeón, le dedicó unas emotivas palabras a su rival más directo. Carlos Alcaraz ha vuelto a agrandar su leyenda en el tenis después de conquistar su segundo US Open. El murciano cuajó una actuación formidable ante Jannik Sinner, venciéndole en 4 sets con un resultado final de 6-2, 3-6, 6-1 y 6-4. Tras este título, Alcaraz suma 6 majors con tan solo 22 años. Tanto él como Sinner están formando un duopolio con el que dominan el tenis a su antojo. Tras la tercera final consecutiva de Grand Slam entre ambos, el italiano y el español se dedicaron amplias felicitaciones por el trabajo que están haciendo sobre la pista y los éxitos que están consiguiendo tanto ellos como sus propios equipos. Carlos le dedicó a Sinner un curioso a la vez que cariñoso mensaje tras finalizar el encuentro: "Te veo más que a mi familia". Ambos se rieron junto con el público de la Arthur Ashe, dejando un momento entrañable en una situación que no estaba siendo nada fácil para Sinner. El de San Cándido no solo perdió un Grand Slam, también dejó de mantener el liderato del ranking ATP. Aún así, Jannik también le dedicó unas bonitas palabras a Alcaraz y a su equipo después de haber conquistado un nuevo Grand Slam. A pesar de la rivalidad, el respeto entre ambos es absoluto. La derrota en el US Open no fue el final para Sinner, sino un punto de inflexión. Un aviso de que no basta con la potencia y la regularidad, hay que reinventarse. Su plan es arriesgado, porque puede implicar derrotas dolorosas en el corto plazo, pero también es la única manera de crecer y recuperar el número 1 del mundo. Y lo más claro es que lo hace pensando en un nombre propio: Carlos Alcaraz.
La batalla entre estos dos jóvenes está escribiendo una nueva era del tenis. Un duelo que no se define solo en la pista, sino también en la capacidad de cada uno para reinventarse, evolucionar y sorprender. Lo que se viene en los próximos meses promete ser apasionante, porque Sinner ya dejó claro que no se conforma con ser el segundo. Quiere volver a la cima, y para ello está dispuesto a transformarse. La historia entre Sinner y Alcaraz no ha hecho más que empezar, y el plan del italiano promete encender todavía más esta rivalidad. ¿Logrará reinventarse y recuperar el número 1? Lo descubriremos pronto. Mientras tanto, suscríbete al canal, comparte tu opinión en los comentarios y cuéntanos, ¿crees que Sinner encontrará la fórmula para derrotar a Carlos Alcaraz o el murciano seguirá siendo el gran dominador del tenis?